A pocos pasos de esta montaña, donde se encuentra la llamada Cueva de San Pedro, en la antigua ciudad de Antioquía, donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos y donde San Pedro tuvo su primera cátedra como obispo, se encuentra un importante museo conocido como Museo Arqueológico de Hatay o de Antaquia, ya que el nombre actual de Antioquía es Antaquia y se encuentra en la provincia de Hatay en Turquía. El museo se terminó de construir en 1939, pero fue abierto al público hasta 1948. Posteriormente, fue renovado y ampliado, pero los nuevos y abundantes descubrimientos arqueológicos obligaron a que, en el año 2011, se construyera un nuevo edificio inaugurado en el año 2014. Este museo que vamos a visitar contiene una colección de objetos arqueológicos de la región de Hatay, pertenecientes a periodos comprendidos entre el Paleolítico y el periodo islámico. La mayoría fueron descubiertos en las excavaciones que tuvieron lugar entre 1932 y 1939. El lugar tiene una museografía muy moderna y recibe a los visitantes con una información general sobre los diversos periodos históricos y artísticos que se vivieron en esta zona. Los objetos más antiguos son hallazgos del Paleolítico procedentes de la cueva de Usagizli, que estuvo habitada entre el 43.000 y el 17.000 a.C. Están también representadas en esta cueva otras fases prehistóricas como el Neolítico y el Calcolítico. Entre los objetos de la Edad del Bronce hay algunos que pertenecen al Imperio hitita, como estos leones rugientes que servían de base para estandartes representando la fuerza y ferocidad del imperio. También hay estelas con influencia asiria. Esta joya del museo es la escultura del rey hitita Suppiluliuma I, cuyo nombre significa origen puro. Dejó su huella en la historia del cercano Oriente durante 35 años y es considerado como el gobernante que transformó el reino hitita en un imperio. De especial importancia en este museo es la colección de mosaicos procedentes de toda la región que por su variedad y calidad es considerada como una de las más importantes del mundo. La mayoría son de época romana. Los mosaicos de Antioquía son una agrupación de más de 300 suelos de mosaico creados alrededor del siglo III a.C. y descubiertos durante las excavaciones arqueológicas de Antioquía del Orontes en la actual Turquía entre 1932 y 1939 por un consorcio de 5 museos e instituciones. Aproximadamente la mitad de los mosaicos se encuentran ahora en el Museo de Arqueología de Hatay en Antioquía y el resto en el Museo de Arte de Worcester, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo de Arte de Baltimore, la Universidad de Harvard y el Museo de Arte de la Universidad de Princeton. Los mosaicos varían en diseño desde imágenes y escenas realistas hasta patrones puramente geométricos.
Hay que recordar que Antioquía era una ciudad antigua ubicada a las afueras de la actual ciudad de Antaquia. Durante el reinado del emperador romano Adriano en el siglo II y hasta el reinado de Justiniano en el siglo VI, los suelos de mosaico estaban de moda en la ciudad y sus suburbios. Estos mosaicos se mantuvieron durante cientos de años porque la ciudad prosperó hasta que fue destruida por los terremotos del año 526 y del año 528, por lo que la mayoría de las construcciones quedaron convertidas en escombros y los mosaicos totalmente cubiertos, abandonados y finalmente olvidados. Fue hasta 1932 cuando un consorcio de museos e instituciones patrocinó expediciones a los sitios arqueológicos donde estuvo la ciudad de Antioquía. Estos museos pretendían descubrir grandes monumentos, palacios y tesoros, pero se sintieron decepcionados cuando la mayor parte de lo desenterrado, bajo toneladas de lodo, fueron solo restos de casas, la mayoría sin muros. Pero lo que era admirable era la gran calidad de los mosaicos en el suelo. Basta pensar que se encontraron más de 300 mosaicos en un magnífico estado. En 1939 finalizó la expedición. Se rellenaron las fosas donde se encontraron y sobre ellas se plantaron olivares. Los arqueólogos hicieron las maletas y dejaron en Antaquia aproximadamente la mitad de los mosaicos desenterrados. El resto se repartió entre las instituciones que participaron en la excavación. Lamentablemente, para la repartición, algunos pisos se tuvieron que dividir en partes y como consecuencia, en algunos museos se puede ver solo una parte de todo lo que era un conjunto. Para transportarlos, se vertieron grandes cantidades de hormigón detrás de los mosaicos para crear un soporte estable. Y aunque parezca increíble, algunos de estos mosaicos viajaron a distintas partes del mundo para exposiciones especiales. Tal fue el caso de una exposición en el Museo de Arte de Worcester en el año 2000. En esa ocasión, se recopilaron mosaicos de París, Baltimore, Princeton y Wesley, y gracias a esto se pudieron volver a montar en el suelo juntos los mosaicos que habían sido parte de una misma habitación. Aquí estamos viendo escenas con téselas muy pequeñas que forman personajes y otros elementos, pero inicialmente los mosaicos se hacían con piedras mucho más grandes y con temas geométricos muy simples. Los mosaicos más antiguos que se conocen datan del siglo VIII a.C. y se hacían de guijarros, técnica que fue perfeccionada por los artesanos griegos en el siglo V a.C. El principal motivo por el que se utilizaban era su durabilidad y resistencia. Las piedras, en particular el mármol y la piedra caliza, resultaban muy adecuadas para su elaboración, ya que el mármol se puede partir fácilmente en trozos pequeños y presenta una variedad de colores naturales que reduce en buena medida las limitaciones a las que se ve sometido el artista. En esta zona se puede observar un mosaico con la imagen de la muerte acompañada de la frase «Sé alegre y disfruta de la vida». En algunos muros del museo se pueden observar esculturas de la antigüedad clásica y más adelante te mostraré algunas de ellas, pero sigamos hablando de los mosaicos. A pesar de que el origen de esta forma artística se atribuye a los griegos, se encuentra igualmente entre los asirios, egipcios, persas y otras altas culturas de la antigüedad. Pero eso sí,
Los mosaicos romanos tienen fama de ser los mejores de su género porque perfeccionaron la técnica para aplicarla sobre paredes y suelos en las casas señoriales, villas y edificios públicos. Gracias a este desarrollo, después de la caída de Roma, la técnica de colocación de mosaicos continuó en la arquitectura cristiana bizantina, persa e india. Las teselas o piedrecitas de mosaico tienen normalmente forma de pequeños cuadros o triángulos. Se suelen colocar con mortero u otro adhesivo en la parte exterior de un muro o en el suelo, aunque en la antigua Roma y especialmente en el Renacimiento se integraban también a mesas y otros muebles. Como pudieron ver hace un momento la comparación del tamaño de mi mano con una tésela, cada una de las piedras de un mosaico es en sí muy pequeña e insignificante. Solo cuando el mosaico está formado por muchas piedrecitas y es observado desde cierta distancia, se aprecia el cuadro en su totalidad con toda su calidad decorativa. Como forma artística, los mosaicos pueden compararse con la pintura. Iniciaron con elementos sencillos geométricos que se fueron complicando cada vez más y posteriormente se utilizaron para crear escenas muy complejas con perspectivas y volúmenes increíbles. No obstante que el mosaico tiene una limitada selección de colores y resulta difícil alcanzar los mismos efectos de luces y sombras que en la pintura, observados desde la distancia, los puntos de imagen se funden en un cuadro completo. Por otra parte, el tipo de reflexión de la luz produce un brillo de color que no puede alcanzarse con imágenes pintadas o impresas. El mosaico resulta especialmente ventajoso cuando ha de mantenerse durante mucho tiempo una imagen valiosa que está sometida a una fuerte inclemencia, ya sea debido al clima o al tránsito de personas, como los pisos en las banquetas. Los mosaicos romanos o bizantinos creados hace siglos siguen impresionándonos hoy en día. En un mosaico, el tiempo se detiene dando testimonio de su creador o de la persona que encargó hacerlo, hasta que en algún momento es destruido por el uso de la violencia. Son cuadros para la eternidad siempre y cuando sean colocados en lugares y objetos destinados también para la eternidad. Como elemento decorativo de una casa, ofrece la posibilidad de tener una fachada que nunca pierde el color y que no tendrá que ser pintada de nuevo. Bastará con limpiarla y, en caso necesario, renovar el material de las juntas. Todos estos mosaicos, exhibidos con una museografía que permite observarlos desde distintos ángulos, perfectamente iluminados, e incluso caminar sobre ellos sobre placas de vidrio, son una muestra especialmente de la gran calidad del arte griego y romano que los utilizó en paredes y pisos. Una importante sección de este museo está formada por objetos del periodo helenístico, donde floreció la ciudad de Antioquía como capital del imperio Seleucida. El museo alberga también sarcófagos, estelas funerarias y diversos hallazgos relacionados con los usos funerarios. Recordemos que por convención, el periodo helenístico se considera comprendido entre el año 323 a.C., en que murió Alejandro Magno, y el 30 a.C., en que el reino de Egipto fue anexionado a Roma. Los sarcófagos de ese tiempo podían estar decorados con erotes o geniecillos, flores, guirnaldas, cráneos de buey
o leones atacando a su presa. Pero sin lugar a dudas, la joya del museo es el llamado sarcófago de Antaquia, que se puede datar entre los años 265 al 270 después de Cristo. Fue encontrado en 1993 durante una excavación de cimientos y representa uno de los picos de la escultura de la época romana. En la tapa aparece una mujer yacente y todos sus lados están espléndidamente esculpidos con divinidades y personajes masculinos y femeninos. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Ahí voy, con permiso, con permiso, con permiso. En este lado se puede ver a un personaje importante matando a un león, escena que representaba el poder de los militares o gobernantes. Antes de salir, el museo muestra otros mosaicos, entre los que se puede observar uno con escenas de pesca. Pero sobre todo, sobresale otra pieza maestra, el mosaico de Iacto, que data del siglo V después de Cristo, con escenas de cacería y personajes mitológicos. La recreación de la lucha con animales presenta a figuras famosas de la mitología griega: Narciso, Fresia, Acteón y Adonis. En la sección central hay una figura llamada Sofía Megalo, es decir, el gran espíritu en cuyo entorno se representan las luchas de los animales. Espero que esta breve visita al museo te haya gustado y que algún día tú también puedas visitarlo.